Buen día, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la cual soy profesor, así como de la Universidad Católica Andrés Bello, en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. En esta oportunidad les he pedido seguirme para hablarles acerca de la protección que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha brindado muy recientemente a una venezolana con riesgo de ser deportada de Panamá. Como sabemos, el gobierno autoritario de Venezuela, de forma inconstitucional e inconsulta, pretendió extraer a los venezolanos de la protección del sistema interamericano de derechos humanos mediante la denuncia en 2012 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la denuncia en 2017 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Y por supuesto, esta es una actuación que violenta los derechos de los venezolanos que se encuentran en el territorio de Venezuela y situación que no cambiará hasta tanto no se recupere la democracia y la reinstitucionalización del país. Pero lo que quiero destacar fundamentalmente es que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos sigue en pie y con toda su eficacia al servicio de aquellos venezolanos que se encuentran en situación de migración forzada en otros países, miembros de la OEA y parte signataria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es el caso de esta venezolana que por las razones de crisis humanitaria presentes en Venezuela, y particularmente en su caso por persecución política, migra forzadamente a Panamá, donde pide asilo. Sin embargo, el asilo le es denegado. En el interín de este procedimiento, donde hay claramente un riesgo serio de deportación, se le diagnostica el VIH positivo. Frente a esta circunstancia, ella entonces solicita que se le acuerde la condición de refugiada. Sin embargo, el gobierno panameño pretende aplicar un decreto dictado por él tiempo atrás, según el cual no se le puede permitir el acceso bajo ninguna circunstancia a Panamá a migrantes que presenten el diagnóstico de VIH positivo. Frente a esta situación, el asunto llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictó en octubre de 2018 una medida cautelar o medida precautelativa de protección que prohíbe al gobierno panameño deportar a esta persona en tanto no termine el procedimiento de solicitud de refugio. Ahora, fíjense ustedes la situación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que ella no es competente para determinar si el gobierno panameño, en este momento, ha aplicado acertadamente las normas y los parámetros internacionales en materia de refugio, y tampoco es competente en este momento para dirimir el tema de si se ha cumplido por parte del gobierno panameño la normativa interna al respecto. Digo eso porque en sede cautelar, que es en la que se encontraba en ese momento la comisión, para lo que ella tenía competencia es para determinar si la medida que pueda tomar un gobierno, en este caso el panameño, puede poner en serio peligro de afectación a los derechos humanos de la persona interesada. En este caso, el expediente evidenciaba a los ojos de los comisionados que el gobierno panameño no había tomado en cuenta el riesgo grave de salud y por tanto a los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal de esta ciudadana venezolana en caso de ser deportada y reconducida en consecuencia al territorio venezolano. Ello en razón de la crisis humanitaria y particularmente de la crisis sanitaria que ya ha sido destacada por diversos organismos de carácter internacional
regional y universal. Bien, frente a este estado de cosas, debemos recordar el principio de no devolución, que prohíbe la deportación de personas que, en vista de semejante acción, puedan verse en peligro serio de afectación a sus derechos humanos. Es el principio que se conoce en francés, en derecho internacional, como el principio de non-refoulement. No-refoulement o no devolución. Por otro lado, la Comisión recuerda en su decisión cautelar de octubre de 2018 que ella había dictado ya una resolución número 2/2018 acerca de la migración forzada de personas venezolanas, siendo el caso que en esa resolución justamente se le exhortaba a todos los países miembros de la OEA en cuyos territorios se encontrasen venezolanos en situación de migración forzada, de prohibir a los respectivos gobiernos la deportación de los venezolanos cuando ese acto pudiese significar no solamente un riesgo a su libertad y a su vida como perseguidos políticos, sino también una grave afectación de sus derechos humanos, particularmente los relativos a la integridad personal y a la salud y en consecuencia a la vida. En vista de eso, y también con ocasión del contenido del informe presentado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el año 2017, acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela, y también el informe del mismo periodo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde claramente y con vista de testigos, puesto que el gobierno autoritario venezolano jamás ha permitido que el Alto Comisionado o que la Comisión Interamericana ingresen al territorio nacional para investigar por sí mismos, como en derecho les corresponde. Lo cierto es que ha quedado demostrada la situación de crisis humanitaria y particularmente sanitaria, que haría que si esta persona fuese efectivamente deportada al territorio venezolano, estaría definitivamente condenada a la muerte porque no obtendría el tratamiento médico respectivo. En esos informes se ha dejado claro el éxodo masivo de personal médico y enfermeros, imposibilidad de acceso a tratamientos médicos especializados e incluso a tratamientos médicos generales y a medicinas en forma indiscriminada. En consecuencia, frente a esta situación, se le ordena entonces al gobierno panameño que no proceda a deportar a esta persona. Ahora, algunos pensarán, bueno, pero es muy sencillo. Una vez que termine el procedimiento, el gobierno panameño denegará la condición de refugiada y deportará. Pero cuidado con esto, porque es que llegado a ese punto, si hay la orden de deportación, volverá a intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en esta ocasión ya no en forma cautelar, sino para tomar un asunto de clara violación de los derechos humanos de esta persona por parte del gobierno panameño, puesto que está claro entonces que enviar a esta persona a Venezuela sería condenarla a la muerte. En definitiva, lo que hay que tener presente, además de que no es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha debido intervenir para proteger cautelarmente venezolanos en otros países de América Latina, en donde se encontraban solicitando una medida de protección de tipo asilo o tipo refugio, por las mismas circunstancias de peligro de daño a la salud y en consecuencia a la integridad personal y a la vida. En definitiva, hay que tener presente que el sistema interamericano de protección de derechos humanos sigue estando al servicio y en forma eficiente de la tutela de los derechos humanos de los venezolanos en situación de migración forzada a lo largo y ancho del continente americano, en todos aquellos países que son miembros de la OEA y que son signatarios, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otra parte,
Hay que recordar también para aquellos venezolanos en situación de migración forzada que se encuentran en el continente europeo, en los mismos términos, son titulares del derecho de acceso al sistema europeo de protección de los derechos humanos, donde seguramente obtendrían la misma solución. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.